agradecerle a Iña la invitación. Para mí es un gusto estar acá, en mi nombre y en nombre del Plan Agropecuario. Lo que yo traje para compartir con ustedes es un resumen de los resultados del programa de monitoreo que el Plan Agropecuario lleva adelante desde hace 16 años, que es recabar información y analizar información de resultados de empresas que gentilmente nos brindan, nos comparten, nos prestan la información. Y además, a partir de esa mirada para atrás y de estos casi 6 meses del ejercicio 16-17, hacer una mirada para adelante, sobre todo pensando en más que cuantificar lo que pueda suceder, de acuerdo a lo que está sucediendo, contribuir con alguna mirada aportando en el sentido de poder tomar mejores decisiones, en ese entendido. La idea es, me dijeron que no me podía mover mucho de acá, así que estoy medio embretado, literalmente. Antes de ver los resultados de las empresas, rápidamente vamos a describir el marco del ejercicio 15-16. El comportamiento de algunas variables que son más o menos relevantes en los resultados, que juegan en los resultados. Y esas variables son los precios, el tipo de cambio, la inflación y los precios tanto corrientes como constantes, las relaciones de precios que le damos bastante trascendencia a nosotros, y después sí mirar los resultados y la evolución, todo a manera de síntesis, por supuesto. Gracias, Bruno. Y después eso que les decía, un poco las perspectivas en el entendido de contribuir a tomar mejores decisiones. Ese es el objetivo. Si bien no es mi especialidad, dado que el plan tiene información objetiva de cuantificar cuánto crece el pasto, que es algo bien interesante, bien importante, yo traje para compartir cómo fue el crecimiento del pasto en el ejercicio 15-16 comparado con 16 ejercicios promedios que se tienen de la misma medición en la zona este del país, Sierra del Este y sistema de colinas y planicies del este. Reitero, no es mi especialidad, pero bueno, esto es el ingeniero Marcelo Pereira que lo lleva adelante, pero bueno, él gentilmente, por supuesto, lo comparte. Rápidamente decir... la gráfica azul es el ejercicio 15-16, crecimiento del pasto, y la gráfica roja es el promedio de esos 16 años que se tiene este monitoreo. Y lo que podemos ver es que, salvo el mes de enero, el resto del ejercicio prácticamente el crecimiento fue en Sierra del Este por debajo de un año normal. Eso empieza a marcar un poco cómo fue el ejercicio. Si pasamos a las planicies también, bien importantes en esta región, bueno, ahí cambia un poco, pero sin olvidarnos que venimos de un 14-15 bastante deficitario, recordar la seca de otoño e invierno bien importante que hubo. Acá lo que se destaca un poco más es el pico un poco mayor en el verano, sobre todo en el mes de enero, pero después tenemos, bueno, alguna diferencia con un año promedio, pero no fue tan marcado como la diferencia en la Sierra del Este. Y si tenemos las colinas del este, bueno, también ahí es más parecido a lo de Sierras del Este, donde el año se ve bastante deficitario respecto a un año promedio. Y ya veníamos de un año bastante, sobre todo en el invierno y en el otoño, un año anterior, también bastante deficitario en crecimiento de pasturas. Es un poco para mirar cómo los productores se encontraron con el crecimiento del pasto en el ejercicio que estamos analizando. ¿Cómo fue ese crecimiento? Y alguna consideración final, otra vez podemos ver al Uruguay ganadero partido en dos grandes mitades. Un norte y litoral norte bastante más parecido a un año normal del crecimiento del pasto, y si nos paramos en el centro del país, un este y sureste bastante más complicado, donde hacia el sureste y el este el déficit de invierno fue mayor, la primavera fue deficitaria, y los picos que hubieron en el verano fueron más chicos y más pequeños, de menor duración. Y el otro Uruguay, igual que en el 14-15, hacia el norte y el noroeste, el déficit del invierno no fue tan agudo, la primavera fue muy parecida a una primavera promedio, y los picos de verano fueron más grandes y más duraderos. O sea que hubieron otra vez, no de la magnitud que en el 14-15, pero hubieron otra vez diferencias en el 15-16 contra esta zona, ¿verdad?
Si nosotros hablamos de la ganadería y de los precios que reciben los productores, tenemos que referirnos a lo que pasa afuera. ¿Y qué es lo que pasa afuera? La industria ha conseguido, en este ejercicio 15-16, valorizar 10% menos el precio de la carne que exporta. La carne, después vamos a ver lo que pasa este año, la carne baja 10% en su valor, de casi $4.000 promedio a 3.600 promedio en el 15-16. Eso ya, digamos, empieza a marcar cómo fue el panorama de los precios. Salimos de afuera y venimos a los precios que reciben los productores. Si miramos una serie más larga de años, precios en moneda corriente, dólares corrientes, desde el año 90 hasta el ejercicio que estamos mirando, 15-16, ese es el recorrido del precio del ternero más liviano, donde, sobre todo a partir del 2001-2002, crece, se detiene por la crisis financiera mundial y la seca del 8-9, crece, y tenemos 3 ejercicios que se detiene el crecimiento. Ternero más liviano. Que el promedio del ejercicio 15-16 fue $2.18. Lo que hay que mirar es la tendencia más que el precio, porque seguramente de los productores que hay acá, capaz que ninguno haya vendido a $2.18 sus terneros livianos. Pero bueno, el promedio se construye así, con lo que le pasa a unos y lo que le pasa a los otros. O sea, lo importante es la tendencia. Precio, en términos históricos, en plata corriente, creciente, con 3 ejercicios que después nos vamos a detener en ellos. El novillo gordo también, a partir del 1-2, crece, se detiene el crecimiento, se detiene el crecimiento y hay un leve retroceso. El promedio, dólares por kilo en pie, consignatarios, $1.68 fue los novillos vendidos en el 15-16, que es algo menos, 6% exactamente, que lo que se vendió en el 14-15. Eso es lo que dice por ahí. Si nos referimos al ejercicio 15-16, primero el ganado gordo, después el ternero, 14-15, 15-16, salvo julio-agosto, todo el ejercicio, los precios por debajo y bajando. Y cuando más ganado gordo sale del campo, mayor fue la diferencia. A tal punto, la diferencia en contra del 15-16, ¿verdad? A tal punto que las diferencias mayores, esto es en términos relativos, fueron en los meses que sale más ganado del campo. 7, 11 y 13% por debajo del mismo periodo del año anterior. Y si miramos respecto al 12-13, que es un precio que muchos productores recuerdan como haber vendido los novillos a $2 o a $4 en segunda balanza, esta es la diferencia. Entre 20 y 17 y 23% antes del invierno, ¿verdad? O sea, una diferencia realmente importante. En definitiva, el novillo se vendió en promedio a 6% menos y de punta a punta del ejercicio cayó 20%, una caída realmente importante. Si vamos al precio del ternero, no le pasó lo mismo, por suerte para los criadores. Es el precio también del 12-13 muy recordado, 2.60, 2.70, 2.80 se vendían los terneros livianos. El 14-15 un escalón bastante por abajo y el 15-16 muy parecido, salvo en la zafra, que para beneficio de los criadores, en la zafra sobre todo por la participación de la exportación en pie, el precio fue superior. ¿Cuánto superior? Y depende de cuando uno haya vendido, entre 5 y 10% superior cuando más terneros se venden, respecto al ejercicio anterior. Y respecto a aquel precio tan recordado, las diferencias son entre 16 y 17% menos en la zafra, que fue el 12-13 el precio más elevado, al menos en plata corriente. Es decir, tenemos un ejercicio con precios del gordo 6% por abajo, si uno analiza la vaca es prácticamente que lo mismo, un poquito más tal vez, 8%, y precio del ternero en promedio 2% por arriba, del ejercicio inmediato anterior. La inflación también es otra variable que impacta en todas las actividades y por supuesto que en la ganadería. Esto es la inflación medida a través del índice de precios al consumo. El pico máximo fue justamente en el ejercicio 15-16, 11% prácticamente, 10,9% fue la inflación julio-junio. Eso sin duda que bueno, no es beneficioso para ninguna actividad y tampoco para la ganadería. Precios que caen, inflación que crece. Y el otro jugador que también juega, el dólar. En el 12-13, el dólar en realidad no les mostraba mucho cariño a los ganaderos. Pero a partir del 12-13 se da cuenta que sería bueno mostrarles un poco de cariño. 13-14, 14-15, 15-16, el ejercicio que estamos analizando. Con un pico en marzo de 32 pesos
el dólar comprador, ¿verdad? Cuando los ganaderos llevan los dólares a vender, con un crecimiento durante todo el ejercicio, salvo al final. El ejercicio tuvo un dólar que creció 14,5%, o sea, creció más que lo que creció la inflación. Y el promedio fue 21% superior al ejercicio anterior. Eso sin duda que es bueno para los resultados de las empresas, porque entre otras cosas, al estar por encima de la inflación, les permite licuar costos en pesos, indudablemente. Por tanto, precio en moneda corriente que baja del gordo, que sube del ternero, inflación creciente. Lo de la inflación creciente hay que tomarlo relativamente al contexto en el que estamos, ¿verdad? Porque en el año 92, no hace mucho tiempo, en el Uruguay había 120% de inflación anual. Y hoy hoy ya es menos, pero tener 11%, claro, comparado con el contexto en el que estamos, es una inflación que ha crecido. Pero tampoco hay que perder de vista que veníamos de inflaciones no hace mucho de mucha mayor magnitud. Como ha pasado eso con el dólar y la inflación, a mí me gusta analizar, además de los precios en plata corriente, los precios en plata constante. Podríamos poner los precios en dólares constantes, pero ahí habría que traer otra variable que es la inflación de Estados Unidos. Entonces, para no meter otra variable más, analizamos los precios en pesos constantes. Es decir, nos olvidamos del dólar y nos olvidamos de la inflación y todos los precios se pueden comparar porque son la misma moneda del mismo mes. Decíamos, lo único que hice fue cortar la gráfica. El novillo crece, 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 crece. La primera gráfica que vimos arrancaba en el 90, esta arranca un poquito más acá para ver un poco mejor los valores. Crece, 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 se detiene un poquito en el 8,9, crece y baja en plata corriente. Si pasamos eso a pesos constantes de junio, ¿por qué de junio? Y bueno, porque el ejercicio terminó en junio. Esos son los precios en plata constante. Y bueno, cambia bastante, ¿verdad? Lo que uno mira en pesos, en precio corriente, en dólares corrientes, y lo que uno mira en pesos constantes. Cambia por esa relación que tuvimos en estos años de inflación dólar con comportamiento dispar. Pero algo a analizar puede ser, por ejemplo, un precio que parece que cae, que en plata corriente cae, en plata constante no cae, sino que sube. Y un precio que parece deprimido respecto a aquel tan excelente precio que teníamos en el 12-13, de casi 1,90, casi 4 dólares en segunda balanza, es menos, por supuesto que 50 es menos que 52, pero no es tanto menos que 1,68 con respecto a 1,88. Ahí el efecto dólar sin duda que juega su partido de manera fuerte, de tal forma que hace que este precio sea el cuarto mejor precio de toda la serie, con un precio destacadísimo del 2003-2004, donde 80 centavos equivalen a 56 pesos de junio. No es para dejar de mirar los precios en moneda corriente, sino que es para adicionar a mirar los precios en moneda corriente. Con el ternero pasa algo distinto, porque si dijimos que el ternero había crecido en precio, en plata corriente, que eso fue lo que dijimos, ¿verdad? Esto es 2% más que esto. En plata constante hay una diferencia importante de algo así como 8 o 9%. Y se comporta también, coincidencia, en el cuarto mejor precio de toda la serie, donde aquel precio tan bueno del 11.12, 12.13, de 2.60, 2.70, el promedio fue 2.60, no es tanto mejor en pesos constantes, porque recordar que acá el dólar valía 19 pesos, y acá valió bastante más. Entonces, por eso se equiparan, y por eso es que me parece, con esas diferencias de inflación y dólar, hay que mirar también los precios en plata constante, para tener esa otra visión de, bueno, ¿con cuánto puede mi precio? ¿Qué tan fuerte es mi precio, más allá de los dólares que recibo? Lamentablemente la lana no ha tenido ese mismo recorrido. Esto arranca en el 90, el vellón merino y el vellón corridel, dólares corrientes, donde hay un crecimiento notorio, ¿verdad?, en cualquiera de los dos. Pero si eso lo pasamos a plata constante, el comportamiento es totalmente diferente al precio de las haciendas, ¿verdad? En plata constante pasa esto para el merino y en plata constante pasa esto para el corridel. El crecimiento en precios corrientes es importante, se duplica o el merino crece hasta 50%, pero en plata constante se deteriora, 18% el corridel y 26% el merino. O sea que
Una cosa es el comportamiento en pesos constantes del valor de la hacienda y otra cosa es el comportamiento en pesos constantes del valor de la lana. Lamentablemente no puede acompañar. Y si cortamos la gráfica, donde yo la corté, pasa peor todavía, ¿verdad? Porque yo la otra gráfica que les conté de moneda constante arrancó por acá, en el ganado. Bueno, el descenso es más marcado todavía, si lo hubiésemos cortado ahí. Eso pasó con los precios. Pero los productores no tienen dólares para comprar productos, tienen kilos. El dólar es un artificio para no llevar la tropa a pagar el gasoil o a comprar el fertilizante. Entonces, esas son las relaciones de precios. ¿Cuántos kilos con vuestra moneda necesitan para comprar los insumos para seguir produciendo o hacer una inversión? Y una aclaración, porque a veces es mal entendido este análisis. Analizamos con la moneda del productor los kilos, a través de los kilos necesarios para comprar, pero más que lo que es, lo que no es. No es una medida de la rentabilidad, no tiene nada que ver esto con la rentabilidad de la empresa. Las relaciones de precios pueden ser muy favorables y después si el mediador, el que las lleva a la práctica, no les saca el jugo, digamos, no las puede aprovechar por diversos motivos, la rentabilidad capaz que es un desastre, pero la relación de precios será buena. Entonces no tiene nada que ver, si la relación de precios es buena, capaz que mi rentabilidad es muy buena o capaz que es muy mala. No es posible concluir cómo le va al sector a partir de la relación de precios, por ese mismo motivo. Porque hay toda una mediación entre la relación de precios y después la cosecha del producto. Y tampoco, por supuesto, en relación a esto otro, no es una medida de cómo van a ser los resultados. Que nosotros digamos, a mitad del ejercicio, como ahora, por ejemplo, las relaciones de precios son adecuadas, capaz que el ejercicio es pésimo. Pero bueno, son formas complementarias de ayudar a tomar decisiones. Ese es el objetivo que cumple esto, una mirada complementaria que nos parece que contribuye a tomar mejores decisiones. ¿Y cómo fueron las relaciones de precios? Es decir, los kilos de... Si miramos las 3 décadas, 90, 2000 y 2010, y miramos los últimos 4 ejercicios, ¿cuántos kilos para comprar 100 litros de gasoil? El gasoil se las ha ingeniado para, a pesar del crecimiento del precio de la hacienda que veíamos recién, cada vez se necesitan, siempre lo azul va a ser novillo, perdón, y lo amarillo va a ser ternero. En las décadas se necesitó más kilos para comprar los mismos 100 litros de gasoil. En las décadas. Ahora, en los 3 últimos ejercicios, la relación de precios fue favorable respecto al ejercicio anterior. Con menos kilos compraba los mismos 100 litros. ¿Eso es porque el gasoil se abarató? No, eso es porque el dólar jugó a favor de los productores y el efecto dólar hizo que en dólares el gasoil fuera más barato. Entonces, necesito menos kilos de novillo para comprar los mismos 100 litros de gasoil en el ejercicio que estamos analizando. Lo mismo pasó con el ternero. En menor medida, porque el ternero incluso se valoriza más que el novillo. Pero el gasoil se las ingenió, pero acá el ternero lo venció. Con los fertilizantes pasó al revés. En realidad los fertilizantes se han abaratado, por suerte. Si uno mira las décadas o mira los ejercicios, menos kilos para comprar la misma cantidad de fertilizante. Esto es un superfosfato simple, pero cualquier fertilizante que uno analice, incluso la urea es más favorable porque está muy atado al precio del petróleo, cualquier fertilizante que uno analice, la relación tiene este sentido. ¿Eso quiere decir que hay que salir a usar fertilizante sin pensar? No, eso quiere decir que si mi sistema se potencia con el uso de fertilizante, la relación de precios es favorable. Después, si no llueve, si yo uso mal la pastura por diversos motivos, capaz que el resultado de la empresa es muy malo, pero no tiene nada que ver con la relación de precios que era buena. Algo parecido pasa con las pasturas. Ahí saqué una década para no hacer tanto lío, pero pasa algo parecido con una hectárea de pradera, y en los ejercicios pasa algo parecido. Menos kilos para hacer la misma hectárea de pradera. Y lo mismo pasó con el verdeo, sea avena o sea ryegrass. Esto saqué las décadas y dejé solo los ejercicios. En los últimos ejercicios han abaratado los verdeos, tanto avena como ryegrass. Entonces, pensar detenidamente si con la relación de precios, por ejemplo, ahora mirando para adelante, cómo estoy posicionado en mi sistema para incorporar algún tipo de estos mejoramientos o alguna tecnología que uno pueda analizar desde este punto de vista. La última de las relaciones de precios, antes de ir a los resultados, es la canasta familiar. Una canasta familiar de 4 personas será más o menos parecida a la de cada uno, eso depende de cada uno, por supuesto, pero más que el valor absoluto, lo que importa es el valor relativo.
También acá tenemos las 3 décadas y acá tenemos los últimos 4 ejercicios. En kilos de novillo se ha abaratado, en kilos de novillo se ha abaratado, la misma canasta, y en kilos de ternero se ha abaratado, cuando la canasta pasó en el año 90 de $1.000 a $2.200 en el año 2015-2016. Es decir, se multiplicó por más de 2 en dólares, pero en kilos de cuesta menos. Porque ahí, bueno, está la relación dólar-inflación que juega de forma fuerte. Ese fue el entorno entonces. Un crecimiento de pasturas que no fue muy favorable para la zona este sobre todo, con 2 países. Precios favorables para el criador, sobre todo mirando el ternero, con menor precio para los que venden ganado gordo, con una reducción del precio, y con relaciones de precios mejores que las del año anterior. En ese marco se desarrollaron las empresas. Esto funciona en el plan porque hay productores que comparten la información con nosotros, 150 productores de hace 16 ejercicios, y hay técnicos del plan, pero también técnicos privados que comparten la información de sus grupos, de sus asesorados. Entonces agradecerles a ellos, que sin ellos esto sería imposible. Y una aclaración, no son los resultados de los ganaderos, son del Uruguay, son los resultados de los ganaderos que participan de este programa. Que muchas veces se copian las tendencias, lo que le pasa a este grupo se copia para afuera, les va mejor, les va peor, es posible que pase, pero esto no pretende representar los resultados de la ganadería, ni mucho menos, pretende representar los resultados de los productores que comparten la información con nosotros. A partir del año pasado, con la gran diferenciación del comportamiento del clima y por ende del comportamiento del crecimiento del pasto que vimos, nosotros separamos, además de por sistema, ciclo completo y criador. Invernadores tenemos muy pocos, por eso no los presentamos públicamente. Separamos por zona del país para ver las diferencias del impacto climático. Entonces, separamos en 2 grandes zonas. Es arbitrario, sí, es arbitrario, pero bueno, es aproximadamente donde se quebró, digamos, o está la línea de mejor comportamiento y peor comportamiento del pasto. Artigas, Salto, Paysandú, Río Negro, Rivera al oeste y Tacuarembó al oeste, para nosotros es norte, litoral norte, y este, noreste y centro, Durazno, Flores, Florida, Maldonado, La Valleja, Rocha, 33, Cerro Largo y Rivera al este, es para nosotros el este, noreste y centro. Ahí, bueno, están las 2 grandes zonas donde el impacto climático fue bien diferente, 14-15, algo menor, pero también en el 15-16. Y vamos a ver lo más rápido posible esa mirada de resultados. Lo primero que vamos a ver son los ciclos completos del norte y después los de esta zona, y después los criadores del norte y los de esta zona. Está bastante resumido, pero igual, para ver el desempeño de las empresas hay que meterse dentro de los números. Entonces, bueno, está lo más resumido que pude. Y siempre vamos a tener presentado así, el ejercicio y una mirada a los 2 anteriores, para tener una mirada más general de qué estamos hablando, y la diferencia de este ejercicio con el ejercicio anterior. Que lo que podemos decir en estas variables más de tipo estructural, que no ha habido cambios, porque bueno, las empresas son las mismas y no han tenido cambios en el interior de ellas. Si han habido, son muy leves. Entonces, ciclo completo de 1.700 hectáreas con 78 CONIAT, 6,5% de mejoramiento forrajero. Los niveles de productividad sí han tenido algún cambio en estas empresas. Antes de ver los niveles de productividad, veamos la dotación. La dotación ha venido creciendo en estas empresas, la dotación vacuna, en forma sostenida. Y la dotación ovina se ha venido reduciendo en forma sostenida. En este ejercicio incluso se reduce 12%, pero se ha venido reduciendo, que es lo que uno ve, lo que ha pasado en el país, ¿verdad? La marcación tiene un nivel destacado, podemos decir, 82%, y ha crecido en este ejercicio. Las vacas entoradas también crecen, y la productividad crece, ahora sí. La productividad ha crecido, se mantuvo en el 14-15, que si bien la seca la vieron en los diarios, del 14-15, en algunas zonas, por los límites esos que nosotros marcamos, hubo un poco más de sequía que en otras. Entonces,
Pero en este ejercicio hubo un crecimiento de la productividad de 8%, al contrario de lo que pasó con los ovinos. Hay menos ovinos y menos productivos, menos cantidad de ovinos y menos productivos, tanto en carne como en lana, pero la productividad total la defiende el vacuno, que se mantiene prácticamente sin cambios, un leve cambio. Si miramos los precios, bueno, los precios han tenido un recorrido, como todos sabemos, a la baja, del vacuno, que es el componente del producto más importante. El ganado se vendió a 9% menos, el ovino a 11% menos, y la lana tuvo un comportamiento diferente. Las lanas más gruesas tuvieron un crecimiento en su valor y las lanas más finas tuvieron un descenso en su valor. Es decir, el vacuno produjeron más y vendieron peor, que es el componente más importante del producto. Y la dotación levemente creció. Estos son los resultados finales de las empresas. También una mirada al ejercicio anterior, al otro, que hay un descenso de $40, pero si miramos con el ejercicio pasado, el descenso es 7. Hay una reducción de los costos, el descenso del producto es 7, les decía. Hay más kilos vacunos, pero a menor precio, y menos kilos ovinos, menor precio, y menos kilos de lana, con una leve mejoría de la lana tipo Corriedale. Los costos nuevamente descienden, algo inédito. Habíamos tenido 14 ejercicios de costos crecientes, y en este ejercicio es el segundo ejercicio de costos que descienden. El efecto dólar tiene su importancia, no solamente, pero tiene su importancia. Los únicos costos que crecen son los impuestos. Aparecieron jugadores nuevos, el impuesto a primaria y la pérdida de la exoneración de la primera parte de la contribución por la ley de presupuesto. Entonces ahí los impuestos crecen. Los otros costos se reducen todos, pero igualmente, a pesar de la caída de los costos, se reduce el resultado de los propietarios y también se reduce el resultado de los arrendatarios, 13 y 17%. Es decir, para este ciclo completo es un ejercicio de menores resultados para ambos, propietarios y arrendatarios, a pesar de la reducción de los costos y del aumento de la productividad. Si pasamos a ver los parecidos por sistema de esta zona, son más pequeños, 950 hectáreas, mejores suelos y más mejoramientos, con cambios marginales, podríamos decir, salvo en la cantidad de gente que trabaja. Hay menos jornales trabajados, medido a través del equivalente hombre, 17% menos. Después se mantiene 900 hectáreas, 20% de mejoramientos. Hubo una reducción por el efecto seca 14-15, pero en este ejercicio eso no cambió, al menos los mejoramientos declarados. Otra vez, antes de ver la productividad de la dotación, se reduce levemente, el efecto 14-15 impacto climático todavía sigue golpeando, se reduce otra vez la dotación lanar en forma sistemática, cae la marcación vacuna levemente, pero igual se mantienen valores destacados, podríamos decir, caen las vacas entoradas, cae la productividad, ahora sí, cayó fuerte el año anterior, sobre todo por el impacto 14-15 otoño-invierno seco, y este año cae 3%, había caído 11% en el 14-15. O sea, hay casi un 15% de pérdida en estos predios en 2 ejercicios. Y los ovinos son menos y además producen menos. Menos carne y menos lana. La productividad total cae porque caen los 3 componentes, lógicamente. Los precios venden a menor precio también que el ejercicio pasado. Hay 2 caídas de precios consecutivas, 2% menos. La caída del año anterior había sido bastante más pronunciada, pero este año, bueno, también cae, pero cae menos. El precio de los lanares es prácticamente incambiado y el precio de la lana es un poquito mejor. Solamente una lana hay acá porque hay solamente majadas Corriedale en esta zona, en estos predios. Al final, los resultados, también, si miramos con el año anterior, dejan $40 por el camino. Si miramos respecto al año pasado, hay una caída del producto de 8%,
Productividad y precio del vacuno, caída del valor de los stocks, también cae la productividad de la bovina, con una leve recuperación de precios, pero bueno, no le alcanza, obviamente. Los costos, crecen los impuestos y crece la suplementación. La suplementación en 2 ejercicios más que se duplica en estas empresas. Obviamente el efecto clima juega, y bueno, el costo de suplementación se refleja claramente duplicándose en 2 años. Hay una reducción del costo, decíamos, de 6%, pero igualmente el ingreso se reduce a $6, que es 12% para los propietarios, y $4 se reduce respecto al año anterior, que es 19% menos para los arrendatarios, después de pagar la renta. Sin duda que el clima los continúa afectando de manera más importante que a los otros. No es para comparar porque son situaciones incomparables, solamente para ver todo en una misma diapositiva, un resumen de qué pasó en 5 grandes variables. Pérdida de producto, caída de costos, pérdida de resultado, más productividad. Pérdida de producto, caída de costos, pérdida de resultado, menor productividad. La caída del precio acá fue más importante y además la caída del componente ovino fue más importante acá que acá. Acá hay más ovinos que acá. Si pasamos a los criadores, el último grupo, también, primero norte y litoral norte, y después este, noreste y centro. Son más pequeños, 1.700, 900, 700 hectáreas. Se van achicando en escala de superficie los criadores. No cambian, salvo menos jornales trabajados. Una leve reducción que por aproximación parece más, pero es muy leve, 6% del porcentaje de mejoramiento de forrajeros. Si miramos la productividad, antes de ver la productividad, no hay cambios en la dotación vacuna y la dotación lanar, estos son los predios que más lanares tienen, se reduce nuevamente. La dotación lanar se ubica a 0,21 unidad ganadera, pero es una reducción importante respecto al año anterior y respecto al año anterior. La marcación vacuna 79% se mantiene, la señalada lanar se reduce respecto al año anterior, 4 puntos. Las vacas entoradas crecen, la productividad medida en kilos crece, en vacunos crece 9,5, en ovinos hay menos y menos productivos, se reduce, tanto en carne como en lana. La productividad crece algo por el aporte del vacuno, pero no el ovino resta, ¿verdad? O sea, en todos los predios hemos visto una reducción de la productividad y de la dotación de los lanares hasta ahora, en este ejercicio. Si vemos los precios, también se reducen levemente, se reducen. Acá el ternero es un jugador importante que hace defender el precio un poco mejor. Es 1 centavo menos, es prácticamente sin cambios. Se recupera algo, 11% el precio del lanar, y se recupera algo también el precio de la lana. Corridel y merino se reduce, 6%. Las lanas más finas caen, como había pasado en las otras empresas. Pero el precio del vacuno, que es el componente del producto más importante, se mantiene prácticamente. $20 dejan de producto en 2 ejercicios y respecto al ejercicio pasado dejan 12. ¿Por qué dejan 12? Porque estas empresas tenían un componente agrícola menor, pero tenían un componente agrícola al fin, y en este año desaparece. Eso empuja, además de la caída del ovino, a la pérdida del producto, no el vacuno. El vacuno crece, el ovino baja y el componente agrícola, que nunca superaba el 5%, pero en este año desapareció. Todos esos negocios que podían darse, no se dieron. Sin duda que la caída del precio de la soja tuvo su que ver en esta situación. Los costos también en estas empresas bajaron, 9%, pero no les alcanza el esfuerzo de la caída de los costos y dejan $2 los propietarios, 4,5% menos,
Y también dejan $2 por el camino los arrendatarios, que es 9,5% menos de resultado. $700 entonces con menos resultado, a pesar de más productividad vacuna, igual precio. El ovino es el que juega en contra y la pérdida del componente agrícola. Si vemos los criadores, que son los últimos que vamos a ver, les prometo, 500 hectáreas, 1.700, 900, 700, 500 hectáreas. Son los más pequeños de esta zona. 70 CONIAT, 20% de mejoramientos, que es un 10% menos, Acá, sin duda que el efecto clima juega. Y la decisión de bajar costos también. Y también hay menos jornales trabajados, medidos siempre con equivalente hombre. Antes de ver la productividad, la dotación de vacunos se mantiene y los lanares también se reducen. Hay poco lanar, pero también se reduce nuevamente 4%. Y la productividad también se reduce nuevamente. La marcación se reduce, las vacas en toraz se mantienen, no obstante, los kilos detectados por vaca se reducen y la productividad vacuna cae 5%. Ya había caído y vuelve a caer. Hay una leve recuperación de la productividad de los ovinos, muy leve, tanto en carne el aumento como el descenso también es muy leve en lana. Pero la productividad total, por el empuje del vacuno, se reduce. Pero esto es importante, ¿verdad? Hay una reducción de kilos detectados, hay una reducción en la marcación, con un mantenimiento de la dotación, lo que hace menos productividad, con una pérdida de mejoramientos forrajeros. Los precios tienen una reducción de 2 centavos, también acá el ternero los defiende un poco mejor que a los ciclo completo. Pero hay una pérdida importante de valor, ¿verdad?, en 2 ejercicios consecutivos. El ganado cae 1%, se recupera el lanar, y la lana corre y él se recupera, y la lana fina pierde 3% de valor. O sea, menos productividad y menos precio. La película ya sabemos quién lo mata a él. Hay una menor producción, 11%, menos kilos y peor vendidos, a pesar de una reducción de los costos. La suplementación crece también, en los ciclo completos habría crecido al doble, en estos productores criadores de esta zona crece 70%, y los impuestos también crecen, pero los costos reducen 11%. Pero a pesar de ese gran esfuerzo, no puede mantener el ingreso y cae $5, que es 13% menos para los propietarios, y $5 menos también reciben los arrendatarios, que es 28% menos. Es decir, también en estas empresas hay una reducción del ingreso respecto al año pasado, que ya habíamos tenido una reducción respecto al año anterior. Entonces, también una mirada rápida, no para comparar, sino para ver todo junto: pérdida de producto, caída de costos, pérdida de resultado, más productividad, caída del componente ovino y desaparición del rubro agrícola, caída de producto, caída de costos, caída de resultado, menos productividad, menos precio, menos resultado, a pesar de la caída del costo. Por segundo año consecutivo, los más afectados es este núcleo de criadores del este, noreste y centro. Dejemos el año y miremos una mirada de largo plazo, de todas las empresas, ¿verdad? Acá están todos juntos, del 1.2 al 15.16, todos juntos. Si miramos de punta a punta, hay un crecimiento de la productividad con 2 eventos adversos: la seca del 8.9 y la seca del 14.15. Estos son kilos vacunos, estos son kilos de carne equivalente. Pero de punta a punta, estas empresas han tenido un crecimiento lento pero sostenido, de algo así como 70 a 80 y algo de kilos promedio. Ahí están todos, ¿verdad? Con las contras que tiene que estén todos, con estos comportamientos diferentes que veíamos en estos 2 últimos ejercicios.
Y si vemos los resultados de todos, el producto crece hasta que deja de crecer, el precio es un jugador importante, los costos crecen hasta que dejan de crecer, el dólar y la caída del precio hacen que los costos empiecen a reducirse, los ingresos de los arrendatarios crecen y se reducen, con un evento muy adverso en el 8-9, y los ingresos de los propietarios, el mismo desarrollo, un escaloncito por arriba, con 3 ejercicios en descenso respecto al mejor ejercicio, aquel que fue el 12-13. Si miramos los resultados promedio, antes de pagar la renta, después de pagar la renta sería un escaloncito por abajo, en plata corriente, el mejor año, con 3 ejercicios de caída. En plata corriente estamos en un ejercicio que es 10% por encima del promedio, con caída, ¿verdad? Pero es un ejercicio que está por encima del promedio. Si pasamos eso a plata constante, a poder de compra, pasa algo distinto. Tenemos 2 picos importantes, el 11-12 y 12-13 y el 3-4, pesos de junio, pesos constantes de junio, y 3 ejercicios de descenso, ¿verdad? Pero el ejercicio, si miramos un promedio, este valor está 13% por debajo del promedio. Cuando estaba en plata corriente 10% por encima, se convierte en un ejercicio que pasa para abajo de la línea del promedio. Para tener una mirada completa del resultado final antes de pagar la renta. Reitero, si pusiéramos el ingreso neto, sería un escaloncito por abajo. Entonces, caen los resultados en general quiero decir porque hay empresas que logran hacer más dinero igualmente. Por eso es en general. La caída de los precios juegan, sin duda, y el clima también. Los precios de esta zona son los más afectados y los criadores los más afectados. 3 años de caída de precios de Hacienda vacuna, 3 años de subida del dólar, 3 años de reducción de ingresos a pesar de la caída de los costos. Y en este ejercicio, si bien en estas empresas no hay endeudamiento externo, hay una reducción del saldo de caja. Es decir, hay un endeudamiento con los años anteriores. Que bueno, para algo se hace la caja, ¿verdad? La caja de ahorro. Pero bueno, este ejercicio se come parte de lo que se había logrado en años anteriores. Y también lo que uno ve es que los niveles de confianza y de expectativa del negocio empiezan a dañarse, empiezan a cuestionarse. Que eso no es bueno, ¿verdad? Eso no es bueno para ninguna actividad. Y sobre todo para esta actividad que tiene tiempos para adelante para cosechar las decisiones. Pero también debemos decir que la sustentabilidad o hablando capaz que más claro, los ingresos satisfactorios, estables, se generan desde adentro de la empresa y también desde afuera, ¿verdad? El afuera, que en realidad no es un problema de los productores porque no lo pueden manejar. Entonces, si no lo pueden manejar, no es un problema. Dediquen la energía a lo que pueden manejar, no a esto que no lo pueden cambiar. Está con dificultades, pero es algo que no se maneja. El clima, los precios, la comercialización, el dressing, la industria, los precios que suben, que bajan, el tipo de cambio, es algo que los productores, al menos individualmente, no pueden incidir. Entonces deja de ser un problema. Lo que sí es un problema, porque se puede incidir, se puede manejar, es lo que sucede para construir ingresos satisfactorios adentro del predio. Y eso se puede, se debe, se debería construir día a día. Después vamos a abundar un poquito en esto, lo que quiero decir con productividad, con costos unitarios, con estrategia y con planificación. Teniendo claro que siempre, cualquier decisión con estas dos compañeras va a salir mejor, con cautela y prudencia. Pero la cautela y prudencia quiere decir hacer con cautela y prudencia, no hacer. Cautela y prudencia no es no hacer, es hacer con cautela y prudencia. Y sobre todo, pensando en el dentro del predio, continuar con el ajuste de los procesos productivos y de los costos. Que claro, decirlo acá en un micrófono es muy simple, ¿no? Pero es bien complejo y lo tenemos claro. Pero, ¿cómo se construye
sustentabilidad, ingresos satisfactorios, estables adentro del predio. Bueno, primero, niveles adecuados de productividad con costos por kilo controlado. ¿Qué quiero decir con esto, con adecuados? Y dependiendo de lo que uno esté dispuesto a hacer, de los objetivos que uno tenga, de los recursos que uno tenga, del compromiso que uno quiera asumir, a eso tiene que apostar. Y no solamente cuidar el costo por hectárea, uno puede ser muy austero, gastando poco por hectárea, pero como ustedes no venden hectáreas, venden kilos, lo importante es el costo por kilo, no el costo por hectárea. Entonces, lograr adecuados niveles de productividad a los objetivos que cada uno tiene con costos controlados por kilo, porque ustedes se van a apropiar del margen, la diferencia entre el costo y el precio. ¿Es fácil? No es fácil, pero es posible. Y no hay una receta única, eso es lo mejor. Pero lo que nosotros hemos visto en estos 16 ejercicios con 150 empresas, es que lo común es el predio con una carga ajustada, decisiones oportunas, elevados de acuerdo a los objetivos, niveles de productividad, no gastarse mucho únicamente en el costo por hectárea, sino en el costo por kilo. Ese predio es altamente probable que esté en mejores condiciones de ser sustentable y de generar ingresos satisfactorios estables. Y solamente para ver un ejemplo de que algo, uno que a priori podría tener una idea de que, bueno, un criador de un poco más arriba de acá, por la ruta 8, rumbo a la ruta 7, con 350 hectáreas, con IAT 65, y no, con estas situaciones y con 2 años de crecimiento de pasturas pobre, difícilmente pueda estar viviendo de lo que hace. Veremos. Trabaja el productor, un hijo y un zafral para algunas actividades, tiene 65 hectáreas de mejoramientos, maneja una dotación ajustada a la comida, tiene mucha vaca entorada, mucha quiere decir mucha vaca entorada, y logra destacadísimos niveles de productividad por vaca y también por hectárea. Empieza a incorporar mejoramientos, tenemos más años pero no tiene sentido. Estos son las vacas entoradas y esta es la dotación, hay una pequeña majada de córridor, esa es la dotación, ajustada ¿a qué? A la comida que hay. Y en el 14-15 y en el 15-16, que lo complicó el crecimiento del pasto, suplementó sus recrías, terneras y vaquillonas más temprano, es decir, ajustó más la carga, y sacó vacas a capitalizar, incluso lejos del predio. Eso es ajustar más la carga a lo que la tenía ajustada porque había menos comida, manteniendo el nivel de vacas entoradas por hectárea. ¿Y eso qué le genera? Le genera con este manejo, que además ustedes lo conocen, no es un marciano, porque esto que hace está disponible y archiconocido, archicomprobado, carga ajustada, uso de la condición corporal para el manejo del ganado, una sanidad correcta, adecuada, y después tecnologías de procesos y de insumos, revisar toros, actividad ovárica a mitad del entore para poder decidir, tablillas, o sea, control de amamantamiento, diagnóstico de gestación temprano, clave, suplementación invernal de terneras y vaquillonas en el invierno, 100 días. Es decir, el productor interviene, con cautela y prudencia, pero interviene. Y logra este recorrido en los kilos por hectárea cuando casi todas sus vacas le dan un ternero por año. Y no entora 3 vacas, entora 0,56 vacas por hectárea. En 350 hectáreas, saquen la cuenta, son 180, 190 vacas. ¿Lo afecta la seca? Claro que sí, la del 8-9 le pega bastante, pero el promedio acá fue 46% de marcación y él logró 76%. Es decir, la intervención le paga, sin duda que le paga. ¿El precio no lo afecta? Claro que lo afecta el precio. El precio en 3 ejercicios cae 15,5%. Es un golpe realmente importante. Y el costo crece. A pesar de la intervención, crece lenta, pero sostenidamente el costo crece. ¿Sí? Crece. Pero igualmente, como hay buenos niveles de productividad, estos son los resultados del ingreso neto, cuando sus parecidos lograron $33, es decir, triplicó el resultado de sus parecidos. Y si a eso le sacamos
el ficto que le ponemos por ficto familiar, se queda con $130 esa familia que nosotros a priori, capaz que la mayoría habíamos dicho, con 350 hectáreas, CONIAT 60, un criador difícilmente viva dignamente de su oficio ganadero. Bueno, $130 por hectárea libres de polvo y paja. ¿Es marciano? No, interviene. Interviene en los procesos, en lo que pasa. Entonces, termino. A pesar del clima, del tipo de cambio, todo eso, se puede. Sí, se puede, con intervención. No quiere decir que sea fácil y que no haya complejidades, pero se puede. Es diverso, no hay una única receta, pero los conocimientos están y la disponibilidad de ellos está. En general, este tipo de predio, este tipo de sistema, tiene como común denominador gestión del sistema, uso de información, carga ajustada, y combina, porque son bien combinables, las tecnologías de proceso y las tecnologías de insumo, es decir, lo que hace y lo que compra. Y tiene una gran capacidad de gestión este productor, obviamente, ¿no? Ahí hay un gran diferencial. En un mundo donde la demanda de alimentos, ustedes producen alimentos, sigue vigente. Eso pasó. ¿Y qué está pasando ahora? Lamentablemente, las noticias no son buenas. 14-15, 15-16, 16-17. Otro 10% por abajo. $3.300 es el promedio de los 5 meses que tenemos cerrados del ejercicio. De la carne exportada, ¿verdad? O sea que las noticias de afuera no son buenas. A la prueba está que no son buenas. 14-15 lo vimos, 15-16 lo vimos, 16-17. Entre 9 y 17% por debajo del precio del gordo. Depende de donde uno se posicione. Bueno, parece que paró de caer, pero cayó bastante ya, ¿verdad? En estos días, digo, parece que paró de caer. Es una ventaja importante ya que se arranca por detrás del ejercicio 15-16. El ternero, por suerte, es distinto. Vean que la escala cambió, o sea que ojo con el impacto de la diferencia. 14-15, 15-16 y el 16-17 muy entreverado ahí, ¿verdad? Depende, perdón, donde uno se posicione al principio entre 1 y 2% por abajo, pero acá ya estamos ahí, incluso algún centavito por arriba. Promedio del ternero más liviano. El dólar no le soltó la mano, pero no los tiene tan de su lado. 14-15, 15-16, 16-17. Cerró a 30 y está más cerca de 28 que de 30. El promedio es el mismo que los 5 meses del ejercicio pasado, ¿verdad? Cruza para abajo, cruza para arriba, o sea que el promedio es el mismo. Pero está 6% por abajo de lo que cerró el ejercicio, este valor con respecto a estos valores. O sea, ya no juega tanto a favor. No es que haya dejado de jugar, no juega tanto a favor. La inflación, como contracara, se modera. Por suerte se modera. Y si miramos el periodo, julio, 1 de julio, 30 de noviembre, 1,5%, cuando el año pasado fue 4,2% en el mismo periodo. Eso es una buena noticia. Hay una moderación del valor del dólar y también hay una moderación de la inflación. Los precios, dijimos eso, ¿verdad? En plata corriente. En plata constante, ya el dólar no tiene la magia que tuvo el año pasado, que convirtió un menor precio en un mejor precio. No le da la fuerza y el peor precio es peor precio en plata constante también. Eso era novillo. En ternero, esos son los precios corrientes, que ya los vimos. En los precios constantes, el dólar hacía magia y hacía que el precio, que era muy parecido, se fuera para arriba. Ahora ya la magia no puede y el precio parecido al 14-15 sigue siendo parecido en plata constante igual. Es decir, juega pero no juega tan fuerte que hace cambiar la tendencia del precio, el comportamiento del dólar. ¿Y las relaciones de precios? Bueno, si miramos novillo ternero, un poquito mejor en urea, un poquito mejor en superfosfato, es decir, estos son los kilos de, ¿verdad?, para comprar. Un poquito mejor en 740, peor en gasoil, por la caída del precio fundamentalmente del novillo acá,
Parecido en sorgo, sorgo sin gasoil, si le ponemos el gasoil queda un poco desfavorable. 15 y 16, mismo periodo, ¿verdad? Con este comienzo del 16-17, y esta es la última, redoblamos la apuesta sobre la necesidad de decidir con información cada vez más precisa y fina, cada vez más, sintonía fina, ajustando los procesos de lo que pasa, ajustando la productividad a mis objetivos y a lo que estoy dispuesto a estar comprometido y a lo que puedo hacer. Eso me lleva indudablemente a controlar los costos por hectárea, pero sobre todo por kilo. Ahí está la clave, en el costo por kilo. No es producir para que me vean, es producir para que me quede margen. Usando los conocimientos del productor, del asesor y si trabajan en grupo, del grupo. Teniendo claro que el pasto los hace libres. Tener pasto los hace más libres, le da más grados de libertad para decidir. Sin pasto no hay alternativa, con más pasto son más libres. Y planificar con precios modestos, me parece. Bueno, muchas gracias.